¿Cuáles son las causas de la sublevación? Son difusión de las ideas liberales e ilustradas, restricciones económicas, aumento de impuestos y falta de representación parlamentaria. ¿Cuál es el proceso de independencia? En 1773, motín del Té. En 1774, el primer Congreso de Filadelfia y la Declaración de Derechos. En 1776, Declaración de Derechos de Virginia por Thomas Jefferson y la Declaración de Independencia. Y en 1783, firma del Tratado de París. ¿Qué es el Tratado de París? Es donde Gran Bretaña reconoció la independencia de Estados Unidos. ¿Qué se recogía en la Constitución de 1787? Estaban los principios fundamentales del liberalismo, que eran la soberanía nacional, separación de poderes, sufragio y derechos y libertades individuales. ¿Qué establecía la Constitución? El régimen republicano y el sistema federal. ¿De qué se encargaba el gobierno federal? Se encargaba de la política exterior, la defensa y las finanzas. ¿Qué es el poder legislativo? Lo hacían los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado. ¿Quién forma el poder ejecutivo? Lo forma el presidente. ¿Quién forma el poder judicial? Los jueces y tribunales, y destaca el Tribunal Supremo. ¿Quién fue el primer presidente del país? Fue George Washington. ¿Cuándo empezó la Edad Contemporánea? En 1789. ¿Cuáles son las causas de la revolución? Son la difusión de ideas ilustradas y liberales, la desigualdad de la sociedad estamental, las malas cosechas y la crisis financiera. ¿Cuáles fueron las medidas de la Asamblea? Fueron la constitución civil del clero, la abolición de la sociedad estamental, aprobar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y adoptar el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad. ¿Por quién estaba gobernada la Primera República Francesa? Estaba gobernada por la Convención Nacional. ¿Qué dos grupos formaban la Convención Nacional? Lo formaban los girondinos y los jacobinos. ¿Quién sobresalió en el terror? Sobresalió Robespierre. ¿Qué ideas sobresalieron en el gobierno de Napoleón? Sobresalió el restablecimiento del orden, la creación del Código Civil de Napoleón y la meritocracia. ¿Cuándo fue la batalla naval de Trafalgar? Fue en 1805 con el bloqueo continental. ¿Cuándo invadió Rusia Napoleón? La invadió en 1812. ¿Cuándo fue derrotado Napoleón? Fue derrotado en la batalla de Waterloo. ¿Cuáles eran los principios de restauración? Devolver el trono a los monarcas, crear la Santa Alianza, establecer una fuerte alianza entre la corona y la Iglesia y restablecer el absolutismo. ¿Cuáles son las dos doctrinas políticas revolucionarias? El liberalismo y el nacionalismo. ¿Cuáles fueron las tres décadas revolucionarias? En 1820, 1830 y 1848. ¿Qué es el nacionalismo? Es una ideología que defiende el derecho de los pueblos a formar su propio Estado. ¿Qué dos corrientes presentó el nacionalismo? La liberal y la conservadora. ¿Qué dice la corriente liberal? Asociaba a la nación a los principios del liberalismo. ¿Qué dice la corriente conservadora? La nación se entendía como la lengua, la raza, la religión o la tradición. ¿Qué tendencia generó el nacionalismo? La disgregadora y la integradora. ¿Qué decía la disgregadora? Eran los estados que estaban constituidos por pueblos diferentes. ¿Y qué decía la integradora? Era donde existía una nación dividida en varios estados. ¿A qué se opusieron los artistas románticos? Al neoclasicismo, porque lo consideraban frío y con un exceso de normas que limitaban la libertad del creador. ¿En qué se inspiraron los ideales nacionales?
en los temas relacionados con la Edad Media.